Y hoy vamos a hablar de un conflicto que tiene implicancias históricas, geopolíticas y también económicas. La pregunta que el mundo se hace en la actualidad: ¿soplan vientos de guerra? Para explicarnos un poco más sobre este conflicto entre Rusia, Ucrania y los aliados de Ucrania, nos acompaña el doctor Nagen Reyes, que es analista en temas internacionales. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues no sé por dónde empezamos, ¿verdad? Sí. Hay un contexto histórico, no sé si queremos empezar por eso. ¿Por dónde empezamos a explicar este conflicto, Nagen? Bueno, yo pienso que para no ser tan dilatada la explicación y que la gente lo entienda de manera sencilla, yo voy a comenzar más bien por algo que la mayoría de los medios de comunicación han considerado como controversial. Okay. Que fueron justamente las declaraciones del que hasta hace poco era el vicecomandante de la Armada de Alemania, que es K.H. von Hesky, algo así. Él señaló textualmente: lo que está haciendo Rusia es respetable. Y esto lo dice nada más y nada menos que el vicealmirante de Alemania. Eso significa que en términos prácticos, yo sé que la mayoría de las personas piensan: oh, qué grotesco, va a haber una guerra, Putin está teniendo una actitud matonesca. Bueno, porque nosotros somos latinoamericanos y estamos recibiendo mayormente la información de cara del horizonte occidental o occidentalizado. No obstante, para quienes hayan tenido un poco de lectura, mínima en lectura, sobre las dinámicas de los estados en la lisa o en la arena geopolítica, lo que está ocurriendo es algo completamente natural y sencillo. Y se lo digo así crudamente porque el fondo del conflicto que se reactiva, mejor dicho, de esta crisis reciente que se está reactivando, comienza justamente cuando el presidente Zelensky cree nada más y nada menos que en el presidente Joe Biden. Biden le ofrece ingresar a la OTAN, entiéndase que la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que básicamente, palabras más, palabras menos, es la conjugación de las fuerzas occidentales post Segunda Guerra Mundial y que estaban haciendo el frente contra el bloque comunista de la URSS. Ahora bien, entiéndase que una vez que en ese periodo, finales de la Guerra Fría, en esa confrontación Washington-Moscú, cuando se cae la Unión Republicana Socialista Soviética en 1989, se le prometió a Boris Yeltsin, se le comprometió a Estados Unidos a que no iba a tener más bases militares en sus zonas de influencia o en sus esferas. Y eso fue una gran mentira, un incumplimiento. Hoy por hoy la OTAN ha incluido los países bálticos como Lituania, Letonia, Estonia. De la misma manera también llegó muy cerca a Rusia con Bulgaria, Rumania, entre otros países. De tal manera pues que quien reactiva esta crisis, insisto yo, desde mi opinión, puedo estar equivocado, fue la imprudencia del presidente Zelensky al creer en un aliado como Estados Unidos, hoy por hoy muy debilitado y de baja credibilidad, sobre todo con una Casa Blanca de Joe Biden. A ver, entonces, para entender un poquito esto que nos estás contextualizando, Nagen, las alarmas entonces en Moscú se prenden con esta intención de Ucrania de formar parte de la OTAN. Efectivamente. Ahí es donde el conflicto de vuelta se prende, por decirlo de alguna manera. Después también hay un acercamiento muy importante. De hecho, Ucrania responsabiliza a Rusia de haber frustrado este tratado con la Unión Europea, porque la Unión Europea también es un actor de peso en todo esto, ¿no? Pero ahora Reino Unido, Alemania. Ahora mismo la crisis viene representada es por la OTAN. Sí. La Unión Europea no, porque el episodio de la Unión Europea fue en el 2008 cuando se intentó hacer un referéndum donde los ciudadanos querían pasar a formar parte de la Unión Europea. Sí. Y recuerdan que eso terminó en una caída del presidente prorruso y posteriormente la retaliación de Moscú fue nada más y nada menos que tragarse Crimea. Claro. A ver, sobre Crimea me parece importante también porque ahí hay un punto de discusión. Un referéndum que por algunos sectores es cuestionado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto influye o no la cuestión de Crimea y su anexa, ¿cómo es que se dice? La anexión. Anexión a Rusia. Bueno, en realidad el referéndum es un saludo a la bandera porque ahí lo que vale es la medida de fuerza que aplicó Rusia sobre Ucrania al despojarla abusiva e ilegalmente del territorio ucraniano, del territorio de Crimea. Claro, o sea, eso es hasta ahí. Esa es la Desde capacidad. mi visión, no, para mí el referéndum poco o nada tiene validez. Ahora,
me quiero meter un poco, Najen, en lo que hace al lugar del conflicto, por sobre todo. Y después llegar a Paraguay y Sudamérica. Porque por ahí miramos de lejos esto que parece lejano, por decirlo de este modo, y cuánto puede impactar a Paraguay. Por un lado, el lugar de conflicto en Europa, cuánto puede impactar entre ambas naciones. De continuar esto, por supuesto, porque incluso Estados Unidos se quiere meter y otros países también. Mientras vemos estas imágenes que compartimos con nuestra teleaudiencia, para conocer el lugar del foco de conflicto, indicarnos para después caer un poco lo que te iba a consultar sobre Paraguay. Lugar de conflicto, explicar un poco para que la gente entienda, acá está ocurriendo esto y acá en Europa puede impactar de este modo. Bueno, ahí lo que están observando en amarillo obviamente es el territorio ucraniano, donde en naranja está marcado la península de Crimea, que ya fue despojado. Sí. Luego un poco más hacia el sureste tenemos justamente enmarcado, son las zonas separatistas que corresponden a Donetsk y Luhansk, que están fronterizas con Rusia. Y del otro lado, del extremo oeste, son en todo caso los países de la Europa del Este que ya forman parte, como dije, de la OTAN o de NATO. Este mapa lo que nos muestra es que la posición de Ucrania es estratégica, ¿no? O sea, es definitivamente la puerta al territorio ruso. Por eso es que hay intereses de ambas partes de controlarla de alguna manera, Najen. Y ahí es donde es interesante, porque fíjate, ya está muy próximo. Significaría que tendría a la OTAN y las fuerzas o bases militares de las enemigas o de potencias rivales en un territorio en frontera con Rusia, y eso es inaceptable para la seguridad del Estado ruso. Por tanto, entonces, la negativa, en todo caso, de evitar que llegue la OTAN a territorio ucraniano. Esto que vemos acá en la gráfica que pone América, ¿por qué tiene interés Estados Unidos acá y cada tanto tira también su advertencia? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué le interesa? Ahorita estamos justamente en lo que se llama una típica confrontación interpotencias, ¿no? Dentro de un juego geopolítico. Claro. ¿Una demostración de poder, vos decís? Y bueno, más del lado... No. Hay una complejidad de factores. El número uno es el presidente Putin se ha venido preparando desde hace años justamente para un despertar o el renacimiento del oso, entendiéndose que Rusia ha vivido un periodo de repliegue de su actuación como un actor protagónico en la lista internacional y sobre todo últimamente ha estado muy eclipsada por el crecimiento del dragón comunista de la China popular. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Putin? Bueno, yo no voy a permitir que me sigan entrando más a mi área de influencia. Estados Unidos con su OTAN, caso muy concreto, Ucrania, sí. Y del otro lado también le está enviando un metamensaje a Pekín diciéndole, opa, aquí estoy yo, y yo tengo gran capacidad militar y de actuación en el escenario mundial, de tal manera pues que incluso me atrevo a señalar que Putin le está diciendo ya al mundo, aquí va a ser un juego nuevamente entre Rusia, China y los Estados Unidos. Me imaginaba. Ahora, quiero venir un poco al plano de Paraguay, por ahí puede parecer exagerado nada más de mi parte, pero para entender nomás, ¿cuánto puede esto preocuparle a Paraguay? Por el hecho de que solemos ver incluso ese relacionamiento, aunque sea telefónicamente, de Marito a Putin. Por aquello cierto de la vacuna y otros acuerdos. Pero esto que estamos viendo y lo estás explicando, ¿cuánto le puede afectar? ¿Cuánto nos preocupa esto realmente? Bueno, en realidad las áreas de impacto serían dos. Una, desde mi visión, insisto yo, más que todo sería económica, porque cuando se pelean las grandes potencias, los pequeños lo que reciben son los impactos, ¿no? Sí. En este caso, concretamente de Paraguay, yo puedo ver que sería más bien el encarecimiento de los productos. Por ejemplo, una guerra como está planteada, algunos creen que va a ser una invasión masiva. Yo personalmente discrepo de ello. Yo creo que más bien Putin va a apuntar a una intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica es fortalecer justamente las zonas de levantamientos o separatistas, como ya señalé anteriormente, hacia el sureste de Ucrania y derribar al gobierno del presidente Zelensky. Con esa intervención quirúrgica se evitaría que el proceso sea menos traumático. Ahora bien, si se produce una intervención masiva como se está esperando, Estados Unidos anunció que va a tomar represalias contra Rusia, y una de ellas simplemente, que es quizás la que más le puede atemorizar, y usted que me está escuchando va a decir, bueno, esta sí me va a sufrir porque es que van a cortar el SWIFT a Rusia. Sí. Entonces significaría que las personas que tienen operaciones comerciales, la banca paraguaya que realice operaciones comerciales con entidades financieras pares en Rusia, no las van a poder realizar. O no sé si es el caso de que Paraguay venda productos cárnicos a Rusia, entonces ¿cómo le va a pagar? Allí es donde los paraguayos
eventualmente podrían Volviendo un verse poco a esa afectados. comparación, militarmente, ¿se puede comparar David Goliat Ucrania-Rusia? Pero por supuesto, las Fuerzas Armadas ucranianas son mínimas delante de la capacidad de Rusia. Rusia apenas ha movido una pequeña parte de su ejército que, según datos de inteligencia, se habla alrededor de 100.000 a 120.000 hombres solo desplazados en la frontera con Ucrania, mientras que todavía le quedan bases navales en Crimea y adicionalmente a ello también movilizó baterías misilísticas en el sur de Bielorrusia, de tal manera pues que creo que la suerte ya está echada y ahí lo están viendo nada más y nada menos que las capacidades militares apostadas ya por Rusia para entrar en acción. Ahora, Antony Blinken dice, si Rusia interviene en Ucrania, nosotros vamos a responder. Bueno, Antony Blinken realmente me da pena ver el papel del secretario de Estado de los Estados Unidos, que por cierto pasó algo muy paradójico y que Putin es un hombre muy hábil, seguramente lo leyó. El mismo día que estaba saliendo en el avión el afrancesado canciller estadounidense, que iba rumbo a su encuentro con sus pares de la Unión Europea, el presidente Biden dijo en la Casa Blanca en rueda de prensa, bueno, vamos a ver depende de cómo va a ser la invasión a Crimea y si es menor vamos a pelear una cosa y otra. Es decir, Biden lo que le estaba diciendo al mundo, nada más y nada menos, le estaba dando luz verde a Putin para que invadiera Crimea y le estaba diciendo que bueno, que si era una invasión pequeña, que no se la comiera toda, que se comiera solo el este del territorio ucraniano del lado del río Dniester, entonces ahí podían arreglarse las cosas. Cuando Blinken llega a la cumbre con su homólogo Sergei Lavrov en Ginebra, realmente yo le vi la cara de aterrado. Ajá. Se veía disminuido el secretario Blinken frente a un veterano experimentado como Sergei Lavrov. De hecho, en una parte de la intervención me sorprendió porque tenía los ojos visiblemente dilatados, Blinken rígido totalmente, y del otro extremo estaba Lavrov que casi le largó la risa. A ver, para ir cerrando, Najem, me gustaría, ya nos explicaste el tema del despliegue y que está ampliamente justificado porque Rusia está defendiendo sus intereses, no puede permitir, digamos, que Estados Unidos acceda a esta conexión directa con su territorio. ¿Cómo salimos de este problema? Hablaste hace rato de una cirugía bien específica. Rusia no va a dar marcha atrás, están defendiendo sus intereses. Y Estados Unidos es como que lanza la advertencia, pero tampoco es bastante específico como estamos esperando. ¿Cómo evoluciona este conflicto? Bueno, yo creo que ya la suerte está echada. De hecho, hoy en horas de la mañana, recordemos que ayer la embajadora de Estados Unidos le entregó a Sergei Lavrov la carta con las respuestas que le exigió Sergei al secretario Blinken en la cumbre de Ginebra. Y bueno, lo que yo leí entre líneas del documento es que la suerte de Ucrania ya está echada, porque dijo textualmente: Rusia no se va a quedar de manos cruzadas, lo cual quiere decir que las exigencias de Rusia que fueron planteadas en la cumbre recientemente comentada en Ginebra, la respuesta fue negativa, así que vamos a estar esperando muy probablemente en el mes de febrero que mejoren las condiciones climáticas para que avancen las tropas rusas sobre el territorio ucraniano. Correcto. Najem Reyes, un gusto tenerte aquí y bueno, todos los jueves con análisis sobre temas internacionales. Amanecer ahí veremos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.